Bueno, vamos a comenzar. Señoras, vamos a comenzar esta última sesión del seminario Rita Segato. Es un honor para mí. Vamos a grabar esta sesión, es la única sesión grabada y se va a compartir luego públicamente. Y bueno, es realmente un honor para mí estar al lado de Rita y terminar esta sesión, esta última sesión con Rita dando una conferencia. Y bueno, antes de comenzar, voy a leer algunas ideas acerca de proponer algunas ideas o glosar un poco también el trabajo de Rita. Qué bueno, así me acuerdo. Exactamente. Exactamente, así Rita, le refrescamos la memoria a Rita y bueno, y luego comenzará la sesión con ella. Pues antes de darle la palabra a nuestra autora, quiero apuntar que terminar nuestro seminario con el libro Contrapedagogías de la Crueldad no únicamente responde a que se trate del más reciente libro de Rita Segato. La formulación de estas contrapedagogías nos permite discutir aquello que ha formado parte desde nuestra primera sesión y que está presente como figura esencial de este seminario. En este libro Segato propone que las pedagogías de la crueldad son capaces de sintetizar y sostener todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Dice su autora que estas pedagogías se encargan de enseñar algo que va mucho más allá del matar, ponen en escena y se ocupan de la enseñanza, de la producción de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar del cuerpo caído. Este libro propone que la crueldad habital es directamente proporcional a formas de gozo narcisístico y consumista que redundan en el aislamiento de la ciudadanía mediante su desensibilización al sufrimiento de los otros. Por supuesto, en esta sujeción a la condición de mercancía, el género juega un papel primordial. Rita claramente propone que el género y el patriarcado articulan y vinculan este paisaje depredador. La masculinidad, dice nuestra autora, está más disponible para la crueldad porque la socialización y enfrentamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo del mandato de masculinidad lo obliga a desarrollar una afinidad significativa. Las mujeres, y sigo citando a Rita, somos empujadas al papel de objeto, disponible y desechable, ya que la organización corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares y también opresores, y encuentra en los cuerpos feminizados los cuerpos favoritos para dar paso a la cadena ejemplarizante de mandos y expropiaciones. Asimismo, el libro alerta sobre la guetificación de la noción de género operada por varias de nuestras disciplinas y discute las maneras de no solo situarlo en el contexto de relaciones entre mujeres y hombres, sino en su complejidad estructural. La expansión de las escenificaciones de las nuevas formas de la guerra, sobre las que Segato ha escrito ampliamente a propósito del control mafioso de la economía, la reglamentación violenta de las pandillas y todos los tipos de corporaciones armadas que actúan en una esfera de control de la vida de dimensión paraestatal, interviene masivamente en el ámbito de los vínculos domésticos del género, introduciéndolo entonces dentro de la casa. Segato además no se olvida de proponer en esta compleja ecuación la relevancia de los medios masivos de información, la cual queda en evidencia en las estrechas relaciones entre el patriarcado de alta intensidad y la lente televisiva. Sin embargo, la pregunta sobre cómo diseñar contrapedagogías para entonces producir o visualizar caminos alternos constituye el corazón de este libro. Segato extrae 4 puntos. El primero, la contrapedagogía de la crueldad tendrá que ser una contrapedagogía del poder y por lo tanto una contrapedagogía del patriarcado.
porque ella se contrapone a los elementos definitivos del orden patriarcal, que son mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensibilización y limitada vincularidad. Segundo, Segato apuesta por una politicidad en clave femenina que es, no por esencia, sino por experiencia histórica acumulada, una política del arraigo espacial y comunitario que no es utópica, sino tópica, pragmática y orientada para las contingencias y de ninguna manera principista en su moralidad, condición próxima y no burocrática. Tercero, Segato insiste en que una de las claves del cambio será hablar en colectivo de la victimización de los hombres por el mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratria masculina. Y cuarto, de acuerdo con Rita, el proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al capital y produce individuos que a su vez se transforman en cosas. Por el contrario, el proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad, que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, afirma Segato, con un pie en cada camino, una contrapedagogía de la crueldad trabaja la conciencia de que solamente un mundo vincular y comunitario es capaz de poner límites a la cosificación de la vida. Estos 4 puntos resumen a grandes rasgos la arquitectónica contrapedagógica de Segato, pero querría agregar una reflexión más, aquella sobre la presencialidad que Rita apunta en una de sus clases y que he propuesto, ahora lo hago público, como fundamental para este seminario. Dice Rita Segato, y cito: pensar no es otra cosa que contestar. Al cabo de muchos años de experiencia como educadora y conferencista, he comprendido que los cuerpos en copresencia conversan y que la exposición nunca es en realidad un monólogo en el estricto sentido de que el expositor habla solo, como un enunciador solitario. La presencia de su audiencia con sus gestos, miradas y corporalidades habla y se manifiesta en el discurso del orador. Basta con que éste tenga el coraje de abandonar los papeles que ha preparado y se entregue a la deriva de esa interacción sutil que es la escena del conferencista con su público. Y cierro cita. Esta vincularidad, esta entrega a la deriva de la interacción típica de Segato, atraviesa el trabajo deslumbrante y revelador de nuestra autora, Rita Segato. En esta ocasión quiero presentar formalmente a nuestra autora. Rita Segato es antropóloga, profesora emérita de la Universidad de Brasilia, donde fue docente del Departamento de Antropología desde 1985 a 2010, e investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. En 2017 fue destacada como una de las 4 intelectuales representativas del pensamiento latinoamericano por la revista mexicana La Tempestad. La Agencia Española de Noticias y Global la incluyó por 2 años consecutivos entre los 30 intelectuales iberoamericanos más influyentes. En 2018, la Universidad Nacional de Salta y Autónoma de Entre Ríos le concedieron el doctorado honoris causa y recibió el título de profesora honoraria de la Universidad Provincial de Córdoba. Rita fue merecedora del Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales CLACSO 50 años. En 2018, el Museo Reina Sofía de Madrid fundó la cátedra Aníbal Quijano y la designó titular de la misma. En 2019, la Universidad Nacional de San Martín creó una cátedra en su honor con el muy sugestivo título de Cátedra de Pensamiento Incómodo, Rita Segato. Entre sus muchos libros destacan Las estructuras elementales de la violencia,
La nación y sus otros, raza, etnicidad y diversidad religiosa en tiempos de políticas de la identidad, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, y más recientemente la guerra contra las mujeres y contrapedagogía de la crueldad, con quien se reeditó, ¿no? Se reeditó en español. Es coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior de Brasil, en 1999, y coautora de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas para mujeres indígenas ante el Estado brasileño. En 2002 entre 2002 y 2013, más de 10 años, colaboró con la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, de Brasil, en la realización de talleres con mujeres indígenas de todo el país. Ha colaborado desde 2003 con la organización mexicana Nuestras Hijas de Regreso a Casa en seminarios y talleres sobre feminicidio. Actuó como jueza del Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres durante el Foro Social Panamazónico en Tarapoto, Amazonía peruana. Ha sido profesora invitada de diversas universidades como CUNY, Rice University, University of Wisconsin at Madison, l'École des Hautes Études en Ciencias Sociales de París, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y actualmente es profesora invitada en el programa de estudios latinoamericanos y acá en Princeton. Entonces es un honor cerrar este seminario. Falta el peritaje para Guatemala. Eso, esto me puede hacer mal, porque después mis hijos me critican y dicen, ah, mamá, te estás volviendo muy vanidosa vos. Entonces yo, entonces no es bueno así, ¿no? Porque me critican mis 2 mejores amigas y mis 2 hijos. No, no puedes seguir así vos, está mal. ¿Qué va a hacer? Entonces, bueno, muchas gracias. Qué síntesis maravillosa. Después de escuchar esa síntesis, no tengo más nada que hacer. Es una fantástica apañado, como se diría en portugués, una fantástica recopilación de las ideas más centrales del libro, ¿no? De este libro, que en realidad el libro falta una cosa para las contrapedagogías de la crueldad en la recetita la listita, el humor. Pero hay 2 tipos de humor. Está el humor masculino, no es que todos los hombres lo practiquen, pero los que yo conozco lo practican, que es un humor con víctimas. O sea, hay que reírse de algo. Y luego el humor que yo practico, ¿no? Que es reírse de la vida, reírse es muy importante. Para mí cada día más, a medida que envejezco, esta posibilidad de reírme de mí misma, de las circunstancias, ¿no? Reírme juntos, ¿no? No es de algo, sino junto. Y poder conseguir que los otros se rían también, lo que es la cosa más difícil que existe por aquí, sobre todo. Entonces, este libro es un libro que ahora hice el esfuerzo por leerlo lo más rápido posible, porque lo escribí, estaba comentando con Oriel, que eso explica la venta de los opiáceos, ¿no? Porque yo estaba recién operada. Entonces mi editor se ve que necesitaba ganar plata y empezó, no, tenés que entregarme el libro, vos tenés que entregarme, porque yo estaba sintiéndome muy mal, tomando varios calmantes y cosas, medicinas, opiáceos, ¿no? Legales, pero opiáceos al fin. Entonces, en camisón, más despeinada de lo que estoy hoy, que el pelo se me ha electrizado completamente, me senté en la computadora, vi las conferencias que había dado en la Facultad Libre de Rosario, que es una institución extraordinaria, donde no se recibe ningún título, fundada por jornaleros, o sea, gente muy humilde del interior de Argentina, de una región muy próxima al lugar donde Walter Miñolo nació. Jornaleros colonos, ¿no? Inmigrantes, pero que querían estudiar.
Entonces funda ahí esa Facultad Libre de Rosario y luego se lleva a la ciudad de Rosario más recientemente, pero no tiene ningún tipo de lucro asociado, ni siquiera títulos. Simplemente es visitada por conferencistas, ¿no? Algunos muy famosos, ¿no? En fin, una variedad de conferencistas que van a hablar ahí y explican lo que han pensado. Entonces ahí di estas 3 conferencias. Cuando me siento en camisón y bajo el efecto de opiáceos en el computador para escribir, me doy cuenta que, claro, están transcritas, pero quien ha tenido este trabajo de, digamos, reescribir una transcripción es lo peor que puede existir. Es un suplicio. Es un suplicio, porque lo que uno habla no se parece en nada a cómo uno escribe. Yo, por lo menos. Cuando hablo es una persona, cuando escribo es otra, ¿no? El autor, ese misterio, ¿no? Como me dijo una vez un preso en donde trabajé en la cárcel de Brasilia mucho tiempo, los que hacen mi clase creo que ya escucharon esa historia, porque, o aquí mismo lo conté, pero siempre la recuerdo porque había un preso muy mayor que hacía ya casi 30 años que estaba preso, ya era el más viejo de todos los presos, y escribía como si hubiera estado en un bar la noche anterior. Entonces escribía. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? ¿Usted puede escribir así tantos años de no salir? Como si estuviera en el bar de la esquina un viernes a la noche. Ay, profesora, me dice. Profesora, ¿usted nunca escuchó hablar del sujeto poético? Ay, qué vergüenza. Vergüenza porque no... Bueno, entonces el autor, aunque sea de ensayos, también es un sujeto que no coincide con la persona que uno es. Es real. En mi caso es absolutamente real. Y yo lo menciono al principio del libro, en las primeras páginas, cuando esa es cuestión de la hoja vacía, ¿no? Que la hoja vacía es una muerte y una resurrección. Es maravilloso el texto de Blanchot, ¿no? Porque es un morir, por eso es tan bravo escribir y tan difícil la gente que se encamina a escribir tesis y esto... se encamina a una muerte para nacer en la hoja, ¿no? Y por mucho tiempo uno piensa que no va a conseguir. Y ese es un requisito esencial, ese pensar que no será posible. Porque cuando es posible se vuelve una captura total y nace otro, el sujeto poético que me explicó el presidiario, ¿no? Que es también Entonces, esas conferencias están en internet habladas, pero no coinciden con los temas, sí, por los que voy deambulando, circulando, y por eso lo que mantiene es este flujo del stream of consciousness, ¿no? Que voy contando. O sea, es un libro muy diferente a todos los otros ensayos que escribí, porque va paseando por los temas y yo había avisado antes de esas conferencias en Rosario que sería así, que solo podría ir si me dejaran echar cuentos, que es lo que más, con la edad, lo que me está pasando a mí, y Javier lo sabe muy bien, es que lo que hoy me la paso haciendo es echar cuentos, que es lo más lindo que le queda a uno de la vida, yo creo, ¿no? Contar historias, ¿no? Bueno, lo esencial ya fue dicho aquí del libro. O sea, yo hice algunos resúmenes, anoté un poco, listé un poco los temas por el que paso. Uno de esos temas, y además cada uno de esos temas es objeto de, sí, un paper, no sé si un paper, ¿no? Paper no. Porque en el ensayo sobre Aníbal Quijano, que es el primer ensayo del libro La crítica de la colonialidad, voy a decir que Quijano nunca escribió con el formato de la tecnología del texto norteamericano, la tecnología del texto con que se le enseña a escribir a un estudiante de aquí. Es una tecnología, entonces cumplir con ese formato. Él siempre escribió ensayos, ¿no? Que son completamente distintos, ¿no? Y me gustaría mucho un día encontrarme un análisis del discurso que mostrara, que hiciera un análisis en el sentido de mostrar la diferencia entre un ensayo y un paper. Entonces, nunca escribí papers en el sentido, o creo quizás alguna vez, pero
Y entonces, en el ensayo sobre Quijano, justamente una de las primeras cosas que voy a decir es esto, ¿no? Que él, aún siempre resistiendo, no resistiendo, simplemente escribiendo como una escritura de ideas, porque el paper no es una escritura de ideas. Y haber sobrevivido, o sea, toda una vida académica que en el mundo de allá, creo que también por haber llegado antes, a veces miro con mucha compasión a mis estudiantes y a los estudiantes en general, con mucha lástima, porque ellos van a tener que adaptarse, ¿no?, a formas de evaluación que implican la confusión, por ejemplo, entre productividad y creatividad, cosas que no son la misma, ¿no? Entonces, y también la cuestión de ese formateo, ¿no?, de lo que tiene que estar ahí, de lo que tiene la forma que impide, en mi humilde comprensión, no soy una estudiosa de ese tema, pero en mi humilde comprensión de la forma en que ocurrió mi vida y mi relación con la academia, de que una escritura autoral, o sea, una escritura de ideas, no es un paper, no puede serlo, porque requiere una cierta libertad, y para mí el momento de la gran libertación ocurrió una vez que leí que el libro quizás más influyente de todos en las ciencias sociales, que es Las formas elementales de la vida religiosa de Durkheim, donde se inventa la forma en que usamos la noción de símbolo. Él inventa el símbolo, de alguna manera, formula el símbolo no psicoanalítico, no, pero sí en las ciencias sociales. Fue escrito con todos los datos equivocados. Cuando leí esto me encantó, es liberador, porque entonces él escribió una obra de autor y fue usando de forma canibalística, ¿no?, datos así que le permitieran decir lo que él estaba queriendo decir. Ahí ya me fui por las ramas. Pero bueno, no, empiezo así. Entonces, esta idea de la copresencia, y cada una de las ideas que este libro va contando, porque el libro en realidad es una biografía intelectual, las contrapedagogías es una biografía, ¿no? Y quedé muy perpleja porque siempre, 1 o 2 veces por semana, mantenemos un pequeño diálogo con Walter, con Miñolo, ¿no? Y él me dice, ¿qué increíble? Le dice, porque el Dark Side of Renaissance, o sea, el lado oscuro del Renacimiento, es una biografía. Yo lo escribí como una biografía. No me digas, es rarísimo. Es rarísimo pensarlo así, pero es evidentemente que los libros autorales son, de alguna forma, también biográficos. Eso es algo... Entonces, yo creo que una contrapedagogía de la crueldad es levantar todo lo que nos impone no hacer eso. O sea, no ser autores. Autor y autoridad tienen la misma raíz etimológica. Y lo que tenemos en las universidades son profesores no autorizadores. ¿Qué quiere decir? Profesores que para que un estudiante se vuelva un autor va a tener que desobedecerles a esos profesores, porque enseñan a fichar, enseñan a informarse, enseñan a aprender, hay que aprender, pero eso todo todavía no va a constituir un autor. Un autor es alguien que desobedece, es alguien que se autoautoriza, porque la universidad no autoriza. Ojalá que en este caso ustedes se sientan, pero las universidades por las que yo transité son raros los momentos de autorización. Entonces la autoría siempre es insurgente, siempre se porta mal, siempre no tiene tesis aprobadas, con muchos casos en la historia, tiene siempre, y además los grandes autorizadores, es muy interesante eso, porque los autores, yo creo, en la última parte del siglo XX, digamos Derrida, por ejemplo, mismo Judith Butler, no fueron sus colegas que les dieron la autoridad que tienen hoy de ser citados. No fueron sus colegas. Derrida tuvo prohibida la participación en un congreso de filosofía en Inglaterra. No calificaba. O sea, ¿quiénes? Son los estudiantes. Es el público. Y ahí es quien va y compra un libro. Es quien dice, no, esto me interesa.
muchísimas veces fuera absolutamente de la consideración del medio académico, de sus propios colegas, ¿no? Y eso a mí también, sin quererme comparar con nadie, pero también lo sufrí bastante, mucho en toda mi vida, tanto que después de haber vivido enseñado más de unos 33 años en la Universidad de Brasil y sigo enseñando, aunque retirada, solo ahora voy a poder publicar mis libros en Brasil. Qué bárbaro, ¿no? Brutal. O sea, menos mal que yo tenía un país, ¿no? Yo tenía un país. Entonces, cuando empecé a ver cerradas las puertas de las comisiones editoriales de antropología, entonces yo recordé que yo tuve un país un día. Entonces, ahí todos mis libros, menos el primero, que es Santos y Daimones, que está publicado por la editorial de la Universidad de Brasilia, fueron publicados en Argentina, uno primero en España, y ahora la editorial Bazar do Tempo está traduciendo todos juntos, pero puse como condición que fueran 2 estudiantes mías las traductoras. Entonces, estoy hablando aquí de la vida académica, ¿no? Y ese libro entonces como una biografía, como un tránsito en el que voy contando cómo se me fueron ocurriendo las cosas. Hay cosas que no entraron, que no las recordé en ese momento. Pero en este primer momento en que voy a hablar de la copresencialidad de los... Y cada una de esas cosas que cuento es, sí, un libro o un ensayo largo, con detalle, con una argumentación. Aquí simplemente voy relatando lo esencial de cada uno de esos ensayos y libros, lo que me quedó, como lo que probé ahí, lo que argumenté ahí, no probé, no sé, pero lo que argumenté ahí, pero están los ensayos que están por detrás. Y en el primer caso, lo de las copresencias es algo bastante interesante, porque también tiene un aspecto de comicidad, ¿no? Que sucedió cuando en 1994-95 tuve un periodo en que viví como 2 años en los Estados Unidos, y en ese mismo momento comenzaron los chat rooms, ¿no? Por internet. Se inventaron ahí, no había nada, había lugares donde las personas conversaban sin imagen, no había Facebook, no había WhatsApp, sin imagen, pero eran chat rooms. Entonces, como yo en esa época estudiaba religión y sociedad, mi tesis doctoral es sobre un tema de religión. ¿No contaste en la presentación que gané la medalla de plata de San Ignacio de Loyola? Algo absolutamente increíble. Muy increíble. Entonces yo, cuando el rector de la Iberoamericana de México me otorga la medalla de plata, yo digo, perdón, muchísimas gracias, me siento muy honrada, pero ¿usted está seguro de lo que está haciendo? Ay, entonces, creo que me voy a emplear como comediante. Entonces, en ese periodo de que se crean los chat rooms, yo veo que hay gente que sobre todo conversa sobre religión, muchísima conversación sobre religión y muy agresiva, cómicamente agresiva, ¿no? Y, por ejemplo, preguntarse si Adán tenía ombligo. Cosas muy... Entonces acompañé durante un periodo, hice como una etnografía de los chat rooms, y me voy dando cuenta de eso, que generan omnipotencia, que es muy fácil asesinar al otro, porque como hoy, o sea, lo cancelás, o sea, la cancelación, inclusive como posibilidad, yo creo que viene ahí, va generando sujetos omnipotentes, narcisistas, que cuando no ven retornada su propia imagen en la tela, en realidad matan al otro, o sea, lo cancelan, hay otro nombre, bueno, lo bloquean, esa es la palabra, lo bloquean, que eso se transformó en el cancelamiento de hoy, ¿no? Entonces ese otro no tiene más acceso para seguirlo insultando, y él también desiste de continuar insultando. Era bravamente violenta la interacción en estos primeros chat rooms,
Y también asesina en el sentido de que el otro desaparece de tu horizonte de visión, de tu visual, de tu campo visual en el momento en que te molesta. Entonces, la molestia no existe más. O sea, y eso tiene consecuencias hasta hoy, ¿no? Porque si uno va a ver cómo el planeta está absolutamente revestido por una virtualidad, por redes virtuales, totalmente, podemos hacer, existen esos planos, esa imagen del planeta revestido de una gran virtualidad, pero con un nuevo muro de Berlín, cortada al medio. Los que están de acuerdo conversan con los que están de acuerdo, y los del otro lado que están de acuerdo conversan con... Entonces, eso es, la molestia no entra, y ni sabemos, ¿no? Pocas veces nos enteramos cómo se van generando opiniones que nos parecen imposibles. ¿Cómo alguien puede pensar esto? Pero se van generando en forma de interacción virtual, ¿no? Que no tienen, que no entran porque están bloqueadas, y eso se genera en los primeros momentos de los chat rooms. Entonces yo hice y escribí un texto sobre ese tema hace mucho tiempo, como la copresencialidad es el cuerpo del otro, que es un cuerpo que si lo destruís se muere. Y tu propia presencia, que si alguien te insulta, o si alguien te agrede, si alguien te tira un tomate, como solía suceder en el teatro, también se siente físicamente, como eso es esencial para no generar discursos y un narcisismo y personalidades, lo que hablo yo en papers muy posteriores, una estructura de personalidad psicopática muy funcional a la forma de exploración, de explotación del presente. Y ahí sucede una cosa muy, muy graciosa, porque la necesidad, en días como hoy, que están tan difíciles, la necesidad de reír, ¿no? de ablandar la vida con la risa, para mí es salud, es esencial. Entonces lo llamo, había un laboratorio que trabajaba generando estos chat rooms en aquel primer momento, que quedaba en la Universidad de Tufts, pero en Holanda, no la norteamericana. Entonces consigo el número y llamo por teléfono a un estudiante todavía, que es el que estaba haciendo experiencias, convocando gente para que interactuaran en estos chat rooms y ver, yo lo cito en ese texto antiguo, y ver en estos chat rooms cómo se relaciona la gente, cómo hablan, cómo dialogan, ¿no? Y esto es la parte muy graciosa, porque entonces me cuenta, sí, y dice, no, nosotros encontramos que existen 2 temas que son los que más atraen, convocan a la gente, y ahí sí conseguimos que se junte mucha gente y que entonces conversen entre sí, y podemos observar, y además podemos hacer que se vuelvan conocidas la existencia de plataformas de este tipo, y entonces queden ampliadas, etc. Le digo, ¿cuáles son los 2 temas? Biblia y pornografía. ¡Qué bárbaro! Es una cosa extraordinaria, ¿no? Nunca lo voy a olvidar. Entonces, esa parte que hablo de la copresencia, los cuerpos de los otros son en realidad lo que nos protege del narcisismo. El narcisismo no es potencia, es la más grande de todas las impotencias en realidad. No hay tiempo para explorar eso, pero la personalidad narcisista en realidad tiene una fragilidad extraordinaria, o sea, es extremadamente frágil. Tanto es así que cuando aparece el otro como obstáculo, se desmonta, se deshace, se desintegra o lo mata, ¿no? Bueno, entonces ahí después voy con mis temas. No sé si sigo. No, porque esto, ahora voy a ir a través de lo que ya está en el libro, ¿no? Bueno, en el libro, entonces, Javier me pide que hable sobre una idea general del arraigo, que es mi próximo, lo que quiero hacer después. Porque claro, volver a la lectura del libro es volver, y me avergüenza un poco, a lo que yo ya hice. Muchas de las cosas que digo y repito hasta hoy están ahí ya, que hace bastante tiempo que fue publicado, como 2018.
Entonces mi futuro, o sea, mi proyecto de libro ahora, que no, tengo que conseguir las condiciones para poderlo realizar, es un ensayo sobre el arraigo, ¿no? Y que es bastante complicado, ¿no? Porque ¿qué es el arraigo hoy cuando todos nosotros andamos dando vueltas por todas partes, ¿no? Porque posiblemente nadie en esta sala es alguien que en una forma tradicional se puede llamar una persona arraigada en un lugar, ¿no? Entonces la estoy pensando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en un lugar como este, como los Estados Unidos, que pretende capturar, o sea, volverse cosmopolita mediante la captura de lo exótico, ¿no? Y tener como nichos de exotismo dentro de la nación, como una garantía de que es cosmopolita, ¿no? Entonces, estos nichos de diferencia mantienen su arraigo con algún lugar, se arraigan aquí, ¿no? Estas cápsulas de mundo que uno se encuentra aquí, ¿no? Esas cápsulas de mundo que consiguen dar un antídoto contra la endogamia, por ejemplo, la endogamia de la Academia Norteamericana, ¿no? Lo que decía los otros días a la gente de LASA, ¿no? Porque estuvimos Javier organizó un evento de LASA. LASA tiene más de 10.000 miembros, pero ninguno de los 3 expositores mencionó a ninguno de los miembros de LASA. O sea, volvía a ser LASA, o sea, el continente de las fosas comunes, de los otros saberes, o del sufrimiento, de la miseria, de la minería, de no sé qué, pero en el fondo como temas de estudio, ¿no? Pero esos autores que van a LASA y que pagan una fortuna cada una de sus eventos, no estaban citados, o sea, la endogamia no termina. Entonces tenemos endogamia, tenemos arraigo, tenemos cápsulas de mundo en la pretensión de realmente configurar un cosmopolitismo, y tenemos existencias fronterizas, como somos posiblemente todos los que estamos presentes aquí, ¿no? Y aéreas. Entonces, en esta dificultad, pensar qué es y sin embargo, algo me dice que necesito pensar el arraigo. Es una pulsión. Yo quiero entender porque cada uno de nosotros sí tiene un arraigo. ¿Y qué es? No somos barriletes, no sé cómo se dice acá barriletes. Cometas. Cada país tiene un nombre distinto. Pipas. Claro, no somos eso con un piolín suelto. Ese piolín, porque cuando se suelta ese piolín, el papalote. Papagayos, claro. Cometas, cada país tiene uno. Qué curioso, ¿no? Que cada país tiene un nombre para este objeto. Eso no se desarraiga, ¿no? El nombre. Entonces, si vuela, deja de serlo. O sea, en algún lugar ese piolín está agarrado. Entonces, el ensayo sobre el arraigo es de alguna manera entender dónde está agarrado, ¿no? el piolín. Puede ser en una imagen también, el espejo te da, no sé. Estoy explorando eso. Esto es el futuro y lo que me tienta, lo que me provoca es eso. Pero vuelvo a lo que ya he sido, a lo que ya fui, ¿no? Bueno, que es el libro, es lo que ya recorrí. Entonces, el tema estoy repasando. Bueno, el tema que también fue mencionado aquí, de que hago un esfuerzo muy grande en el feminismo, que es mi militancia, porque no se guetifique el tema de género. Y ahora, claro, ahora ya eso lo puedo formular de una forma más precisa que en el libro, porque tiende a tornarse un tema de las mujeres, ¿no?
o un tema de la violencia de género. Entonces, mostrar cómo en realidad esa estructura es una estructura potente, en el mal sentido de la palabra potente, o sea, perniciosa al interior de la política, de la economía, o sea, de toda la estructura de la sociedad. Y siempre somos como empujadas al campo de lo íntimo, de lo privado, para hablar sobre este tema, cuando este tema en realidad consigue iluminar todos los ámbitos. Y que intento, digamos, decir que hagamos un esfuerzo por mostrar que ilumina todos los ámbitos de la vida, porque es la cápsula, digamos, la plataforma que envasa todas las formas de expropiación de valor, es decir, todas las formas de plusvalía, podríamos llamarles así también, todas las formas de desigualdad, todas las formas de dueñidad, que es para mí la estructura de la sociedad en el presente, ¿no? Yo, una de las cosas que he dicho mucho ahí es que hablar de desigualdad es poco hoy, o sea, referirnos a la desigualdad como lo hacíamos en los años 60 y 70, ¿no? De mi militancia adolescente y juvenil, hoy no sirve más, porque no es solamente la estructura del mundo, no es la desigualdad, sino la dueñidad, el lordship, ¿no? Un mundo adueñado. Entonces, cómo ese adueñamiento tiene una afinidad muy profunda con el patriarcado, y cómo el patriarcado es totalmente funcional a una estructura de dueñidad, de adueñamiento. Y eso nos lo dice, ¿quién nos lo dice? Esto no está en el libro todavía, ¿no? ¿Quién nos dice que el patriarcado es funcional a la estructura de dueñidad característica? ¿Por qué dueñidad? Porque vamos a cualquiera de las páginas de los economistas o las ONGs, como Oxfam, por ejemplo, que van diciendo en cuántas manos está la riqueza del mundo, y eso es impresionante, pero lo más impresionante es el ritmo. Si vamos a ver año tras año tras año, el ritmo con que se va concentrando la riqueza, ahí va a quedar 2 personas, una. O sea, es alucinante ese ritmo. Entonces, perdí el hilo. Ibas a entrar a algo que está argumentado ya no en el libro, pero lo puedes argumentar mucho más. Entonces, ¿cómo sabemos entonces que el patriarcado, por nuestros adversarios, ¿no? Por los antagonistas del proyecto histórico, de repente, después de 70 años de feminismo, y yo no soy una persona que hable en ondas de feminismo, porque sí, lo que me parece que es importantísimo relevar y nombrar son esos 70 años, digamos, desde Simone de Beauvoir hasta el presente, todas variaciones de pensamiento, flujos y reflujos a la calle, presencias en el espacio público, tomas de la calle y después reflujos, salidas de la calle, idas y venidas, pensamiento continuo, complejo, sofisticadísimo, estantes de librerías físicas y virtuales más llenas que lo que pueden llenar cualquiera de las disciplinas, de los campos disciplinares. O sea, esa historia del feminismo, de repente en 10 años, 11 años, una gente arrebaña una gente y la pone en la calle, a decir, con mis hijos no te metas, ¿no? Contra la violencia de género, muy rapidito, rápido. ¿Qué quiere decir? Que estamos tocando en un punto neurálgico de la reproducción del poder. Eso no es espontáneo, porque es demasiado rápida la reacción. Y cuando se ven algunos periodistas que entrevistan en América Latina, y me imagino que aquí sería lo mismo, que entrevistan a esa gente que está rebañada en la calle muy rápido con enormes efigies de fetos, pobre bebé, es vida, y la lechuga también es vida y nos la comemos también. Y los bebés los bebés de probeta son vida también, los tiran a las basuras después de algunos años que hacen un montón de inseminaciones de bebés de probeta y ya no le caben más en las heladeras, los tiran.
pero eso no afecta a la vida de las mujeres, entonces no hay problema, ¿no? Que lo tiren. Ahora están queriendo hablar de esos bebés de profetas también, pero van a tocar intereses económicos también, porque son los intereses de las ganancias de las clínicas de fertilidad asistida y todo eso, ¿no? Entonces es complicado, pero entonces esa gente puesta en la calle, arrebañada le llamo yo, por iglesias corporativas, le llamo yo, iglesias que son agentes de las corporaciones, nos están diciendo, más que nadie en este mundo, la importancia de lo que amenazamos, o sea, cómo la desconstitución del patriarcado no simplemente retira el poder de un señor que es padre de sus hijos en su casa y se sienta en la cabecera de la mesa, no es eso. Lo que está tocando es a un orden, ¿no? Un orden, y esto lo hablé una vez que fui, no lo nombraste esto en la presentación, que fui jueza en Viena 20 años después, en un tribunal ético, festejando los 20 años de la conferencia de Viena, que es la primera vez donde se llama a las mujeres de derechos de humanas, ¿no? La primera vez que se habla de los derechos humanos de las mujeres. Hace muy poquito, en 1993. Yo ya era grande. Entonces, ahí se me ocurrió la imagen de los acróbatas de los circos, ¿no? Que tienen aquella pirámide invertida, ¿no? Donde abajo va, por ejemplo, alguien en una moto y después se le van sumando estratos 2, 4, 6, 8, la pirámide invertida. Y si sacas el de abajo, caen todos. Bueno, el patriarcado es eso. La imagen que me vino para hablar de lo que amenazamos es esa. Es por eso que lo están cuidando tanto. Hay un intenso cuidado, y ese cuidado aumenta cada día. Vigilancia cerrada y un talibanismo del oeste. O sea, los talibanes no están solamente del lado de allá. No hay solamente un talibanismo islámico en Afganistán. Hay talibanismo occidental también, que son los que cuidan el orden del poder de aquí. ¿Por qué entonces las mujeres somos tan importantes? Eso es lo que es necesario pensar y hablar de esto. ¿Por qué el control del cuerpo de la mujer no es una cuestión religiosa, es una cuestión económica, es una cuestión de política? Y las grandes inteligencias que piensan, porque no son pequeñas inteligencias, son grandes inteligencias que piensan cómo reproducir el mundo tal como él es, o sea, cómo reproducir los poderes como son, o sea, cómo evitar la pérdida de poder. Piensan mucho. Hay una salida del multiculturalismo, ¿no? Yo no estoy hablando más de este libro porque me aburre hablar de algo que ya escribí. El multiculturalismo es una fase encerrada, porque durante un periodo muy largo, no muy largo, a partir del momento de la caída del muro de Berlín, en el que queda totalmente desconstituida una izquierda antisistémica, que fue la izquierda de mi generación, y aparece algo sorprendente, una izquierda inclusiva, o sea, donde se discute las acciones afirmativas, de las cuales también fui militante, yo diría que en Brasil hasta con un papel protagónico. ¿Pero por qué? Porque viniendo de una generación antisistémica, se pasa muy rápidamente a una generación que dice, no, hay que incluir a la gente. Hay que incluir a una gente ¿a qué? A la economía, al sistema, al consumo, a la producción. O sea, fue muy rápido ese viaje. Muy impresionante. Entonces, ¿por qué, solo una digresioncita, ser militante de las acciones afirmativas? Porque son una forma de agitación, son más que nada una manera de nombrar la exclusión. Entonces, al luchar, entonces tus antagonistas de proyecto histórico, las élites, por ejemplo, en Brasil, claramente,
van a tener que reaccionar y nombrar lo que nunca han nombrado. Entrar a la arena de la lucha. Y al entrar en no toques esto, no toques esto, van a tener que delatarse. Ahí se delatarán. Entonces es una forma de agitación usando un vocabulario de la fase anterior. Entonces el multiculturalismo fue un periodo importante entre la caída, los años alrededor de la caída del muro, el fin de la insurgencia antisistémica, ¿no? Y Trump y Bolsonaro y las derechas en Europa. Ahí yo creo que es una fase encerrada. Y es encerrada por varias razones. O sea, todavía algunas personas siguen fue la verdad el multiculturalismo como argumento de mi libro La Nación y sus otros. Y que tiene que ver con lo que voy a decir ahora de nuevo sobre lo que no está nombrado en las contrapedagogías de la crueldad. El multiculturalismo fue una política distribucionista, nunca tocó, jamás tocó el nudo, o nunca se preguntó sobre qué es la riqueza, para qué sirve, cómo se produce, cómo se origina. Nunca se hizo ninguna pregunta sobre ese núcleo allá al fondo. Simplemente, bueno, vamos a distribuir un poquito mejor. Fue un pacto después de la caída del muro. Lo leo así en ese libro, como ese pacto, digamos, del lado de allá y del lado de acá del mundo, para cómo seguir haciendo política, cómo seguir haciendo la protesta política, pero sin realmente una insurgencia. La insurgencia, digamos, se volvió una insurgencia distributiva. Y conté los otros días en la otra, me hacen hablar todo el tiempo, ya no me acuerdo dónde dije esto, qué horrible. Pero conté algo que creo que no fue en este seminario, que lo que pasó el día que se votaron las cotas en la primera universidad federal que vota las cotas para estudiantes negros y acciones afirmativas para estudiantes indígenas también, internamente, en sus colegiados internos, que fue mi universidad, la Universidad de Brasilia, con mucha penuria. Después de una lucha de muchos años, se llega al colegiado máximo de la universidad. Hice ahí en ese colegiado durante 5 horas, que nunca las olvidaré, porque fueron años de vida, más de una década, luchando, ¿no? Primero contra la injusticia cometida contra un estudiante negro, gay, originario del Recóncavo baiano, en el departamento de antropología, que fue reprobado sin ninguna marca en sus ensayos, sin ningún trazo de que sus ensayos fueron corregidos. Entonces, después de eso empieza esa lucha. Bueno, y entonces ese día, sí, el colegiado máximo de la universidad vota a favor de las acciones, de las cuotas para estudiantes negros. Y cuando llego a mi casa, toca el teléfono, era de noche, era como las 9 de la noche. Y lo conté aquí, pero no en esta, ¿qué era? Yo sé el cuento, pero no sé de dónde viene, en qué situación, pero lo puedes recontar. No, porque un profesor que se repite es algo realmente lastimoso. Una profesora que no se repite no existe. Tiene que existir, porque da lástima. Pero entonces, este llamado telefónico era una autoridad de Notre Dame, de la Universidad de Notre Dame. Era una persona de Kellogg's y que dijo por teléfono, yo soy de nada malo, o sea, yo, gracias, muy amable, pero soy de la Fundación Kellogg's y somos los patrons de la Universidad de Notre Dame y acabamos de saber que han votado al instante las cotas para estudiantes negros en la Universidad de Brasil y queremos ofrecer 12 becas para estudiantes de administración de empresa en nuestra universidad.
extraordinario. Eso es un aspecto del multiculturalismo y de las acciones afirmativas, claro, porque tiene 3 aspectos, como defiendo en uno de y entendí con esta historia. Uno de esos aspectos es la igualdad, la búsqueda de la igualdad, que necesita de defender a aquellos sobre los cuales pesa la desigualdad a lo largo de una historia, ¿no? La otra es la reparación, que es más cara para el movimiento negro. Y la otra es la ampliación del consumo también. O sea que es muy característica. O sea, hay varias razones para las razones. Y confluyen ahí, todo bien. Entonces, lo que quiero decir que esa fase multicultural, que fue más benigna, que realmente hizo cambios, que ennegreció las universidades, que permitió, en fin, muchas cosas que son extraordinarias, pero es una fase para mí en mi lectura encerrada. No es, y una de las razones por las cuales se encierra es justamente esta, ¿no? Que de repente, específicamente en el movimiento feminista, ella va a mucho más que las mujeres obtener cargos de ejecutivos en empresas o cargos o candidaturas en la política, va mucho más que hace balanzar, sería en portugués, hace desestabilizar un suelo duro, que es este equilibrista que está en la base de la pirámide invertida, un suelo duro del orden jerárquico, ¿no? de los estratos de un orden jerárquico adueñado. O sea, por eso si no, uno no puede entender por qué en el globo entero, del lado de allá del mundo, del lado de acá del mundo, la posición de la mujer tiene que ser mantenida ahí, porque es pedagógico. Porque si sale de ahí, hay una pedagogía libertaria de verdad. Y el mundo entonces se descompagina, vamos a decir así, se desconstituye con el formato, se muestra un poder. Y eso es peligroso. Que se muestre un poder es peligroso. Inclusive hay uno de mis textos al final del libro, La crítica de la colonialidad, en que yo voy a hablar de que en Brasil hoy en día prácticamente todas las universidades tienen cuotas para estudiantes negros e indígenas. Se nacionalizó. Las 2 primeras que tuvieron cuotas fueron porque fue votado en las cámaras de diputados estaduales, no porque fue un debate interno de las universidades. Pero la primera que empieza el debate en la universidad, la primera que trae el tema es Brasilia, y luego pasa al país. Entonces se hizo, pero hay un cancelamiento de esa memoria, un cancelamiento activo de la memoria de la historia verdadera. No fue un canetazo de Lula da Silva, no fue una medida de gobierno en momento alguno, porque luchamos muchísimo para que sea una medida de gobierno y no lo fue. Lo que hizo Lula fue dar un gran crédito para que los estudiantes puedan estudiar en universidades particulares, pagar privadas. Claro, privadas, y luego también abrir la cantidad de vagas, y después también se va abriendo al tema de las cuotas para estudiantes por raza y no por clase o income. Y no podía ser por income, porque si fuera por income entrarían primero los estudiantes blancos. O sea, porque la raza existe de verdad. Y es una forma en que una familia con un niño, que eso es posible allá, pero no es posible aquí, una familia con un hijo claro y un hijo oscuro, y eso es constatable en las estadísticas, el hijo oscuro será taxista, será portero, y el hijo claro hará una carrera académica, porque contará con una expectativa de inteligencia, expectativa de capacidad. Bueno, todo eso. Entonces, entonces ese periodo multicultural para mí no existe más y reaparece, por lo menos en lo que a las mujeres dice respecto, sobre todo un cuidado de que permanezcan en esa posición, sino una pedagogía igualitaria, vamos a decir así, como fue la pedagogía de las acciones
afirmativas y de multiculturalismo, afectaría, se transformaría en una pedagogía insurgente de verdad. O sea, el mundo puede ser cambiado. Y eso el multiculturalismo no lo podía permitir. Podía permitir una repartija y un aumento de los consumidores, una multiplicación de los consumidores. Pero la idea de que el mundo realmente puede, que la historia puede ser, en mi vocabulario se dice así, que la historia puede ser reorientada hacia un horizonte más benigno y más justo, eso no lo podía permitir. Entonces vuelven los discursos misóginos, de violadores que permiten y que los abusos, los acosos y todo, porque eso ahí no es solo contra las mujeres, eso es lo que los hombres tienen que comprender. Es una pedagogía política importantísima, nos lo están diciendo ellos. Es una pedagogía política que preserva un orden económico de dueños, que no puede ser amenazado y que es amenazado si la mujer sale de ese lugar, no porque sea mujer, sino porque se muestra que se puede cambiar estructuras atávicas, estructuras longevas, estructuras fundacionales de toda diferencia, de toda desigualdad. Entonces, ahí voy a terminar ahora ya y abrimos para preguntas, ¿no? Porque a mí me encanta contar lo que he pensado, como un cuento, me encanta. Entonces, hay algo que no nombro en el libro, pero está dicho de alguna manera al hablar de estos temas, y que ahora es muy simple, que es el error de la minoritización. Cuando en el libro digo que no guetifiquemos los temas de género, en el fondo, o ni siquiera guetifiquemos el problema de la violencia de género, lo que estoy diciendo es que no reproduzcamos algo que está ahí en las formas de lucha, que es el formato del multiculturalismo, que es la minoritización, las identidades políticas minoritarias. Existe un sujeto universal y sus defectivos. Entonces, somos esas identidades políticas, el feminismo lo ha dicho esto muchas veces, pero mi vocabulario lo nombra así. La minoritización ha sido un error brutal que hemos cometido en nuestras luchas. No existen minorías, es falso. Bueno, ahí viene un autor como Balantier, que fue un antropólogo francés, crítico, uno de los raros antropólogos del campo realmente crítico, que dice, bueno, las minorías no son minorías numéricas, son minorías políticas, y lo explica de esa forma, pero ni siquiera así es interesante, ni siquiera así. No existen minorías. Ahora mi prédica, mi lucha es esta. Cuidado con las identidades políticas. Hay algo sobre algo antes que termines, Rita, de la fragilidad de lo masculino, ¿no? De la masculinidad. Me parece importante porque claro. cobra espacio en este libro. Incluso la posibilidad de debatir esa fragilidad de la fratria, ¿no? Claro, porque el hombre todos los días constantemente tiene que dar examen. Tiene que pasar un examen. Y para pasar ese examen, además la masculinidad es jerárquica. Mi visión de la masculinidad, claro, que viene del mundo tribal, de ser antropóloga. O sea, yo no estoy muy convencida de que, bueno, he criticado la posición de Oyeronke Oyewumi, que sirve de base al gran texto maravillosamente bien escrito, pero que no se sustenta. Ojalá fuera posible, de María Lugones, ¿no? No se sustenta porque si uno mira alrededor lo que está fuera del occidente o fuera de la historia occidental, te encontrás con las casas de los hombres en todas partes, Nueva Guinea, en África, en el mundo amerindio hay un lugar que es la casa donde los hombres a diferentes edades, unos más niños, otros más grandes, son arrebatados del regazo de su mamá, arrebatados de su casa y llevados a una casa de los hombres donde se los va a formar como hombres y tienen que enfrentar la muerte, tienen que hacer cosas extremadamente desagradables, al principio sobre todo. En algunos casos tienen que estar 5 años en
entre los Masái, por ejemplo, en la floresta, en el medio de la selva, enfrentando las alimañas, los tigres y todo, y si sobreviven serán hombres. Como en Hegel, ¿no? Como en la parábola del señor y el esclavo. Es hombre, o sea, es señor quien enfrenta la muerte. Entonces, ¿cómo decir que eso no existe en el mundo precolonial? Es imposible afirmar eso. Claro que existe de otra forma, eso sin duda. Pero no que no exista un género y algún grado de diferencial de prestigio, de jerarquía de prestigio entre las tareas masculinas. Ahí está, no los cuerpos. No los cuerpos, porque antropólogos muy anteriores al feminismo decolonial, pero muy anteriores, clásicos, ¿no? Uno de ellos, el examinador de mi tesis de doctorado, ¿no? que se llamaba Pete, está vivo. Ay, no, esto no se graba. Muy buena gente. Bueno, pero examinó mi tesis de doctorado en 1984. Se llama Peter Rivière. Y él descubre, por ejemplo, el casamiento indígena, un casamiento no entre cuerpos, pero entre roles. Lo que importa es el casamiento entre roles, el papel femenino, el papel masculino. Eso no hace falta ninguna María Lugones o Rita Segato para decir esto, porque es así. O sea, los antropólogos lo sabemos, ¿no? Y yo uso esos dos autores, pero hay muchísimos más. Uso a Pierre Clastres, ¿no? Hombres el arco, entre los guayaquí de Paraguay, eran guaraníes del Paraguay llamados guayaquí, y él escribe, Peter Rivière y Pierre Clastres lo escriben casi al mismo tiempo, en los años 60, o sea, sus tesis son coetáneas. Entonces el hombre es el arco, la mujer es la cesta, no son cuerpos, o sea, ahí sí la colonialidad biológica atrapa, y es impresionante, atrapa a las personas en una biología. Ahí cruza con el cartesianismo y va a atrapar en el cuerpo. Y es curioso porque en mi interpretación, la violación, en mi libro sobre violación, que es el libro Las estructuras elementales de la violencia, la violación es una manera de atrapar a la mujer en su cuerpo. O sea, decirle a la mujer, bueno, no importa. O sea, por eso hay tantas violaciones de mujeres lesbianas o trans, o sea, a mujeres que transitan hacia la posición masculina. O sea, la violación es una pedagogía moralista, de un sujeto que se pretende el más moral de todos y que le va a decir a la gente que están, a toda la gente que están atrapados en sus cuerpos. Ahora, me impresionó muchísimo hace unos 2 años o 3 que en Frankfurt fui a una reunión de mujeres kurdas y que una mujer kurda relata el momento en que su territorio es capturado por ISIS, o sea, y entonces ella dice, en ese momento yo sentí que me habían atrapado en mi cuerpo. Qué curioso, dice lo mismo, la misma frase con las mismas palabras. Que yo digo lo de la violación, ella dice el atrapamiento en la moral, que es obligatoria para un cuerpo, y también uno lo deduce de los autores que hablan del mundo tribal, donde ese atrapamiento, ese ancla biológica no existía de la misma manera, ¿no? Y ahí está Giuseppe Campuzano con las sentencias que da la corona española al indio que se vista de india. O sea, hay como esas, en la reincidencia, esa sentencia va siendo cada vez más fuerte. Entonces, de repente la modernidad cree que ha descubierto, que está siendo libertaria, porque descubrió ciertos derechos. Pero esos derechos en realidad los había cancelado la propia colonial modernidad. Solo está dando remedio a males que esa colonial modernidad ya introdujo, ¿no? No significa que las sociedades comunales o tribales sean perfectas de ninguna manera. No es una visión de un mundo original, pero que había, para nada, o sea, es un mundo jerárquico.
Lo que yo digo en uno de mis textos, que no sé si cito acá, es que la dualidad del mundo tribal es jerárquica. Y las mujeres hoy en Chiapas, de muchas partes, quieren, y en Brasil sobre todo, contestan esa jerarquía. Porque el mundo está en constante marcha, o sea, eso sí voy a hablar porque sí está en el libro. Pero, pero al mismo tiempo que jerárquica, yo digo así, es desigual, pero hay diferencia. En el mundo nuestro, ¿no? Que es la cuestión del monismo, ¿no? Sí. Que bueno, ¿no? En el mundo nuestro es igual, pero no hay diferencia. O sea, tenés que, de alguna manera, copiar algo, disfrazarte de algo. Por eso siempre hago chistes cuando digo que a las personas detestan esto cuando doy alguna conferencia, una charla a la gente de derecho, ¿no? ¿Qué es lo primero que una mujer que estudia derecho tiene que aprender? Entonces, a vestirse. Tiene que aprender a vestirse. ¿Cómo se va a presentar en el espacio público? No puede presentarse como suele vestirse, ¿no? Tiene que vestirse de una manera que claramente se indique que esto que vos leíste en la síntesis que existe, que es una figura una sujeta de la burocracia, una sujeta de la distancia, ¿no? Una sujeta que sabe performar, que sabe ocupar su presentación del self, ¿no? Del sí mismo, en el espacio público. Porque, y lo tiene que hacer muy bien, ¿no? Porque si no será maltratada, desrespetada, ¿no? En la cátedra también pasa eso, ¿no? Y hay muchas cosas para decir sobre eso. Esos son espacios donde para una mujer no puede estar en borrador, no puede estar como acostumbra, no puede mostrar algo de lo que realmente es, ¿no? No hay una comodidad tan grande como cuando un hombre actúa ahí. Por eso creo que el humor es necesario, porque es una forma de desestabilizar, ¿no? Esto, ¿no? Puede ser lo poético también, ¿no? Entrar en tenemos que ver cómo lo hacemos, porque esas desestabilizaciones son la forma de hacer. Bueno, ya vimos que las revoluciones, hoy no está aquí, ¿cómo se llama? No está... ¿Quién? La marxista historiadora. Ah, sí, Vera Candiani. No está Vera. Pero ya vimos que las revoluciones mucho no nos funcionaron mucho, ¿no? No sé. Entonces, ¿por dónde, no? Yo creo que ahí cruzo un poco con... Y ahí la perspectiva de colonial realmente se encuentra. De colonial, como la habla el autor con que me relaciono, y con del quien realmente la conversación ha sido fluente, que es Quijano. Ahí se aproxima con la estrategia postestructuralista, ¿no? Es la desestabilización, ¿no? Es un camino, Butler también, la desobediencia, ¿no? Lo más humano de lo humano, ¿no? Lo más humano de lo humano, la desobediencia. El desvío, ¿no? Y el tiempo, entonces, ¿no? La cuestión de el tiempo que no puede ser. No sé por qué me acordé, a medida que hablaba, toqué el tema de... No, entonces perdí el hilo como para vincularlo. Había anotado aquí hablar del tiempo y la imposibilidad de capturarlo, ¿no? Que es la imposibilidad absoluta de predecir la historia, ¿no? Y que el intento de predecir la historia y de encauzar la historia en una dirección precisa, con una meta de llegada precisa, como nos educaron a la gente de mi generación, en la insurgencia, ¿no? Que es así, es ahí que hay que llegar. Entonces, claro, matar a todo el mundo que impida hacer ese camino,
lo cual entonces se desprecia el ahora por un futuro que en realidad nunca llegó, que es un gesto autoritario la intención de capturarlo, básicamente esto. Rita, antes de abrir un poco cómo llegaste hasta Bolsonaro y Trump. Ha formado parte además del seminario tu reflexión sobre Colombia y Chile, ¿no? Especialmente, ¿no? Francia, Sí. estos liderazgos, pero en el caso de Chile, donde hay una confluencia entre feminismo, también protesta estudiantil y tu trabajo con las tesis, que me parece importante. Increíble, es increíble. Tener en cuenta la transformación o la entrada del Estado, en el caso de Boric y lo que hemos... Bueno, porque, claro, qué complicado, ¿no? Es muy complicada ahí la situación de Chile. Claro, sin la insurgencia feminista no hubiera sido posible. Fue realmente un proceso... Estuve en Chile, ¿no? Para la asunción de Boric. Me impresionó el estado de la ciudad. Hay algunas cuadras enteras que no queda piedra sobre piedra. No fue una marcha de vamos, ¿no? O sea, sindicatos, partidos. No. Fue un movimiento, fue una revolución. La gente salió y levantó los adoquines, pintó todas las paredes enteras, sacó estatuas y se ve, es una cosa que no se puede imaginar si uno no la ve. Realmente uno recuerda algunas características de la Revolución Francesa. Fue un movimiento revolucionario por el estallido. Es increíble el estado de la ciudad. ¿No? Ustedes estuvieron ahí, ¿no? Después, estuvieron antes. Descabezado total, adoquines, calles levantadas. Aquí pasó algo violentísimo, ¿no? Además, la gente ciega, el que vi, ¿no? Por lo menos tuve mucho tiempo al lado de un muchacho totalmente ciego, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? Estaba justamente estos días pensando, voy a escribir a una de las ministras con las que tengo, que es la ministra de las Mujeres, naturalmente, ¿no? Ahora voy a contar algo cómico para matizar, ¿no? Que es Antonia. Y hace algunos años estuve con ella, tenía un bebé chiquitito, ¿no? Entonces, no sé qué me dijo. Este bebé, le dije, este bebé, él va a desmontar el mandato de masculinidad. Se lo dije en broma. Ahora la encontré, ¿no? Me dice, ay, te tengo que decir algo. El bebé juega con soldaditos todo el tiempo. Bueno, le digo, tenés paciencia, vamos a esperar un poquito más. Qué cómico, ¿no? Bueno, le voy a decir esto, ¿no? Porque hay, evidentemente, el propio día de la asunción del mando eso lo conté en el encuentro anterior, de Boric, una de las cosas más impresionantes, imprevisibles para mí porque no la podía imaginar, es ver que era viernes y todos los viernes vuelve a salir la insurgencia, la manifestación a la calle, con la misma violencia. Y es reprimida con la misma violencia, algo que allá llaman guanacos y nosotros llamamos neptunos, tiran unos chorros de agua que si te agarran así, te rompen un hueso. O sea, yo a 20 metros, bueno, estaba dentro de un coche, pero el coche lo puede volcar. Estaban los guanacos en la calle el mismo día de la asunción del mando. Sorprendente, yo no sabía que era así la situación, que continuaba de esa forma. Entonces ahora, claro, continúa, ¿no? Continúan el separatismo mapuche, hay diversos tipos de fuerzas mapuches, unas que son legítimamente contra la minería y contra la expropiación de las tierras, otras que son francamente separatistas y que esas están porque las vi, porque estuve en Concepción de Chile en 1971, en plena época de Allende. Yo era una adolescente, una joven, decidiendo si iba a estudiar antropología u otra cosa, y ahí vi, ya existía ahí un separatismo
mapuche muy fuerte, un partido político mapuche. Y ese es un problema muy serio en un territorio en donde realmente se puede segmentar el territorio, ¿no? Porque es estrecho y tan largo y se podría segmentar en una región del sur completa. Es un problema que va a tener que pensar, y ciertamente debe haber quinta columna, falsa bandera. Yo no tengo duda de que los movimientos de falsa bandera existen. Y entonces, lo que yo le quisiera decir a Boric, y voy a hacer una entrevista que debo dar en estos días, o voy a mandar por algún camino, es que si fue una revolución como la francesa, porque realmente si no Piñera no hubiera dejado paso a una asamblea constituyente para terminar finalmente con la asamblea con la constitución de Pinochet, y porque se ve en las calles que fue un movimiento revolucionario, que no pase como en la Revolución Francesa, en que la revolución se comió a sí misma, que es lo que puede pasar en Chile en este momento, o una revolución que se autodevora. ¿Cómo evitarlo? Hará falta de, sí creo en la inteligencia, sí creo en la inteligencia, sí creo, ¿qué es la inteligencia en nuestro campo? Es la capacidad de nombrar, el poder de las palabras, ¿no? Nuestros antagonistas de Proyecto Histórico lo saben muy bien. Cuando se nombra algo que necesita nombre, realmente ese nombre camina solo, o sea, anda solo, sin que nadie lo empuje, las palabras van. No hace falta ni siquiera propaganda, eso es muy curioso. Porque nombraron algo que estaba en el punto ciego de la visión, pero que existía como experiencia. Entonces, la comunicación es absolutamente central. Boric es un gran comunicador, extraordinario comunicador. Entonces, y todo el mundo sabe más o menos qué pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Que se devoró a sí misma, ¿no? Quizás ese sería lo que me encantaría poder hacerle llegar. No sé qué piensan ustedes. Sin ánimo de extender, Rita, pero quedó en la línea de las tesis, ¿no? Que creo que para cerrar tu intervención, sí, al público, ¿no? Muy lindo lo de las tesis es un ejemplo. Yo no conocía las tesis. O sea, me crucé con una de ellas en Lima muy rápidamente, antes de que ellas ya habían compuesto la performance, pero yo no tenía ninguna noción, no había circulado, no había salido de su ambiente próximo. Entonces, una muchacha, una niña se me acercó en el congreso del ala de la Asociación Latinoamericana de Sociología en Lima, a las 2018, y me dijo, yo soy parte de un grupo que nos llamamos Las Tesis y te queremos regalar esto. Y me regaló un pasamontañas de los de las manifestaciones, que llegué a Buenos Aires y lo puse en la cabecera de mi cama. A las 2 semanas, ¡boom!, las tesis se vuelven. Y yo digo, uy, esta chica era una de estas muchachas, pero nunca más las vi, hasta este año. Ahora las vi. Y son personas, entonces, eso. Al igual que Silvia Federici, ¿no?, que escribió su gran texto, que es el gran texto de ella sobre la quema de las brujas como el origen de la modernidad. En el caso de la capital modernidad, ¿no? En mi caso yo hablo de la colonial modernidad capitalista, pero hay una confluencia importante ahí. Bueno, las tesis leyeron en su grupo de lectura a Federici y a mí, ¿no? Y salieron 2 performances. Y ese es el poder de las palabras. ¿Cómo leyeron? O sea, porque cuando empezó la gente a decir que estaba mi teoría, o sea, en su poema, en su lírica, yo dije, ¿pero dónde? Entonces un día me senté
abrí el poema, lo transcribí y es un poder de síntesis absolutamente increíble, porque está ahí, por ejemplo, el hecho de que el violador, hay varias cosas, pero la más importante y central, que el violador es la figura moral por excelencia. O sea, que el sujeto violador es un sujeto que se cree el moralizador del mundo y no lo contrario. Entonces los medios y eso van diciendo, que lo van pintando como un desviante, como un infractor, como un loco, como un... No. Él es el más obediente de todos los seres. Inclusive de la boca de ellos en algún momento aparece inclusive el mito adánico, ¿no? Porque Eva, ¿no? No puede ser, eso no se puede permitir una cosa así, ¿no? Yo aprendí de los violadores esto, durante mucho tiempo con mis estudiantes, más de un año, ¿no? Entrevistando en la cárcel por el pedido, por demanda, una antropología responsiva a la demanda, por el pedido del secretario de Seguridad Pública de Brasilia. Pidió que entender por qué estaban aumentando las violaciones en la ciudad, cómo estaban aumentando, que no se entendía, que un coronel, voy a hacer otra broma, porque el coronel, estará vivo todavía, qué miedo, se llama Coronel Brochado. ¿Hay alguien de portugués aquí? Sí. ¿Puede traducir? Entonces, ¿qué quiere decir brochado? Claro, cuando necesita tomar Viagra. Entonces ya así, Coronel Brochado quería saber por qué había tanta violación. Es que es cómico. Bien. Entonces, ellas toman esa idea central y la escuchan muy bien y la realizan muy bien, y ese violador eres tú, el policía, el juez, el Estado. Es impresionante. Ahí me sentí feliz de que ver el poder de la palabra, ¿no? De la teoría. La teoría es fundamental. Cuidado con el antiintelectualismo, es la característica permanente de todos los totalitarismos y de todos los autoritarismos, de todas las dictaduras. Lo primero que hacen es provocar y promover el odio a los pensantes. Y los pensantes e intelectuales son personas que pueden estar en un taller mecánico, en una aldea indígena, entre los agricultores, en todo lugar, y cualquier antropólogo lo sabe, llegando a cualquier lugar, al más pequeño, al más remoto, hay alguien que tiene la vocación de pensar y nombrar. Voilà. Bueno, gracias, Rita. Vamos a abrir el tiempo de discusión, preguntas, dudas, aclaraciones, cuentos. Si no, ahí hay una comida que tiene un aspecto delicioso, la comida. Sí, nos está esperando, pero ya conocemos el grupo, ¿no? El grupo empieza tímido y luego no nos ponemos bien. No, pero que eran sobre lo que empezaste a hablar del arraigo y me preguntaba mucho, como que me encantó que terminabas hablando de la cometa. Bueno, el papagayo. En Uruguay la cometa es papagayo. No, porque siempre el arraigo es como la raíz, ¿no? Y no sé, me hacía pensar como, o me daba intriga de cómo se vinculaba, ¿no? Con todo lo que has venido siempre insistiendo, ¿no? Del hacer comunidad y de que esa es como una de las formas en que esta forma del capitalismo está básicamente avanzando, ¿no? Y es destruyendo comunidad, generando que los hijos de las mujeres que son violentadas terminan matando y violando a otras mujeres, ¿no? Lo que estamos viendo por todas partes pasando. Y a su vez, claro, cómo la pregunta esa por cómo hacemos comunidad en el desarraigo, en la época del desplazamiento forzado, en las distintas formas de migrar, ¿no? Bueno, claro. Como que veía como ahí esa conexión, pero también como
como que me intrigaba mucho, ¿no? En eso de la cometa, en un sentido también liberador, porque a veces la raíz nos hace pensar también en la comunidad como algo hecho, como algo dado, como algo, ¿no? Como la estructura de la familia, ¿no? Donde hay formas también opresivas y, ¿no? Y de cómo son estas prácticas de repetición constante, ¿no? De ir recreándonos en los lugares donde estamos y no sé. Bueno, la raíz puede ser rizomática también. También pensaba, sí. No, pues claro, yo estoy pensando en esto, cómo lo resuelvo, porque primero una cosa, primero es que este ensayo, como lo pretendo, si llego a escribirlo, ¿no? Tiene una parte afectiva el primer momento es afectivo, ¿no? ¿Por qué se retorna a un lugar, no? Porque eso es una cuestión mía, pero no todo el mundo es así, ¿no? ¿Qué es el paisaje? Ha sido negado. Bueno, el paisaje, no. Nos falta realmente una filosofía del paisaje y una antropología del paisaje, un pensamiento profundo porque país no es nación, es país, ¿no? Y es paisaje, ¿no? Es el aspecto de un lugar. Para mí ese aspecto de un lugar es importante. Esa escena. Pero después de eso voy a otras cosas, por ejemplo, dos temas más. No sé si tienen paciencia dos temas más, ¿no? Que son en realidad, tienen que ver con los corolarios de un texto que es el menos leído. Lo leen los estudiantes de Derecho en Brasil a veces para dar su examen de ingreso a algunos posgrados, que es el texto sobre infanticidio en el libro La crítica de la colonialidad. Entonces ahí yo me doy cuenta de que un pueblo es un pueblo porque solamente por una razón, porque siente que viene de una historia común y se dirige a una historia común. Por nada más que eso. Perdón. Nosotros estábamos aquí. ¿Qué hacíamos ayer en esta sala? Javier Sinaí presentaba... No, entonces, ¿cuándo fue que conté esta cuestión del pueblo? En mi clase se me confunden los lugares. El lunes. En esta, ok, entonces ya está. Entonces el pueblo es esa idea de que se viene, y para mí, por ejemplo, masculinidad y feminidad son dos historias. La manera en que yo tengo de resolver ese problema es, la mujer tiene una historia, las mujeres que se van traspasando unas tras otras, y no como cuerpos, sino como posición también en una historia, que es la historia de la especie, ahí sí. Y hay un atravesamiento de experiencias, capacidades, astucias, inteligencias, habilidades, sensibilidades que va en esa historia. Y los hombres son otra historia, lo veo así, entrelazadas, ¿no? Constituyendo un mundo, pero como historias que en algún momento se pueden identificar. Entonces veo mucho lo del hilo histórico como muy central. Y para la construcción de esta idea del arraigo tiene que ver también ese hilo histórico. En las comunidades, muchas comunidades de Brasil, la mujer en los pueblos indígenas es considerada como la sujeta del arraigo. ¿Por qué? Porque, y lo vemos en algunas características. Por ejemplo, la mujer aprende, la niña puede aprender a hablar portugués después que el varón. Entonces vienen las feministas holandesas, alemanas, pobres los alemanes, vienen de Europa a decir, ven, hay que corregir esto, porque esto es patriarcal. Las mujeres tienen que hablar portugués. Pero lo que pasa es que hay una razón para eso. O sea, porque la mujer es la que va a hacer la garantía de una continuidad.
Claro, después hay desventajas, pero lo va a resolver porque va a aprender después a hablar, pero tiene mucho que aprender primero en su propia lengua. Y entonces hoy estamos viendo eso, el florecimiento de las muchísimas liderazgos femeninos en el continente, que son importantes, son los liderazgos hoy, los más importantes, están encarnados por mujeres. De alguna manera porque la mujer tiene como, por esa misión, digamos, esa mochila de permanecer en territorio más tiempo, dominar menos el lenguaje que puede interlocucionar con el mundo de afuera. Y eso viene a lo largo de una historia muy larga, una historia de que el hombre es que va a salir, va a cazar, va a hacer la guerra y va a enfrentarse con el frente colonial. Y la mujer va, entonces a partir de esa percepción de una soberanía sobre el territorio, es que ella va a ser una garantía de un arraigo, de una continuidad, que en ciertos lugares es fundamental, porque ¿por qué la gente, estoy hablando de América Latina ahora, va a intentar preservarse de la explotación minera, de la contaminación por mercurio, Chile no hay agua? No hay agua, es una cosa que no es, uno lo dice así, no hay agua, en varios lugares no hay como tomar un vaso de agua, es espeluznante, o sea, increíble, se la comió toda el que compro acá las paltas en el mercado, los aguacates chilenos, las minas, el litio, el litio no es contaminante, pero se traga el agua. En donde yo vivo en Argentina, también se va a quedar sin, o sea, entonces, ¿quién hace ese camino de soberanía? ¿No? De soberanía en este sentido, no porque, ay, somos los dueños, no, de preservación, en realidad lo que están diciendo ahora los movimientos indígenas más claramente que nunca, es que están cuidando para la humanidad, no para ellos. Esto es muy, muy interesante. Es un discurso interesantísimo. Nos están cuidando, no porque es nuestro para nosotros. Lo vamos a cuidar, pero para la humanidad, porque la humanidad lo necesita. De la misma manera, la mujer ocupa este lugar de que está cuidando algo. Entonces, ¿cómo se habla de esto sin hablar de un arraigo? Porque lo que hace el capital es reticular todo el planeta, ¿no? Y encontrar su convertibilidad a la grilla monetaria internacional. Bueno, ahora de nuevo con la cuestión de Ucrania, se partieron las dos, hay dos grillas, va a haber claramente dos grillas monetarias. Entonces, en lo que yo quiero escribir sobre el arraigo, tiene una parte económica muy fuerte. Cosas que he visto con mis propios ojos, por ejemplo, que está en un texto mío muy antiguo que estoy recuperando ahora muchísimo, que es un texto sobre la conversión al protestantismo en comunidades que practicaron desde épocas de conquista y colonización un catolicismo andino en la región, en la provincia en que vivo, en Argentina, que es la puntita entre Chile y Bolivia. Allá en el córner, o sea, donde hay un ángulo así, que se termina la Argentina y entra una puntita, porque en realidad era territorio boliviano que después de la Guerra del Pacífico, como Chile cierra esa frontera, pasa para Argentina, ahí. Entonces, en ese espacio vi comunidades hay que, por razones que son comprensibles y que en mi texto de mi ensayo las explico, que es como una especie de rebelión contra el criollo local, que el criollo es un ser pestilente, o sea, si yo digo criollo a alguien, recuerden, estoy diciendo una mala palabra, estoy insultando. En el libro alguien te pregunta, ¿no? ¿Por qué el criollo es malo? Sí, porque es realmente, eso, porque es el mal, no es que sea malo, pero representa al mal. Entonces,
A lo mejor es bueno, pero representa el mal. Entonces hay una rebelión contra el criollo comerciante, el criollo en realidad es que es el descendiente, el heredero del mundo colonial, el criollo, que es el que funda nuestros estados, con una exterioridad permanente con relación a lo administrado. Bien, entonces la gente busca algo, busca salidas, y ahí se da esa gran conversión en ese periodo que yo estudié, que no son estas iglesias corporativas, tienen algo, pero no son la furia de las iglesias representantes de corporaciones. ¿Qué lo digo? Bueno, total, ya estoy en riesgo. Porque lo he visto, o sea, por mucho tiempo mientras hice mi peritaje, no incluido en mi presentación, que es el peritaje para el segundo gran juicio de Guatemala, que fue el juicio que siguió al juicio de Ríos Montt. Después viene un segundo juicio que se llamó el juicio de Sepulsarco, que fue un juicio al esclavizamiento sexual y de género y doméstico, sexual y doméstico de mujeres indígenas de la aldea de Sepulsarco en la Guatemala, las tierras bajas de Guatemala, en la región del Estor. Entonces, fui varias veces a El Salvador y diversas veces a Guatemala y a México, y en ese momento entonces conseguí no, porque de repente me llegó una tarjeta de Copa, que es la compañía por la que se viaja todo el tiempo, que era una tarjeta que se llamaba Presidential Platinum. Entonces esa tarjeta Presidential Platinum, que no la tengo más, no tengo ninguna tarjeta más ahora de Copa, me permitía pasar muchísimas horas a veces en conexiones de vuelo en las salas VIP. Y las conversaciones que yo he escuchado, ahí he hecho una parte de mi etnografía, las conversaciones entre pastores que yo he escuchado en las salas VIP de Panamá, ¿no? Tocumen, son absolutamente impresionantes, y puedo decir por eso que esas iglesias son agentes corporativos, esas. Pero mi investigación a la que me refería ahora es de un tiempo muy anterior, o sea, es muchos años antes, es de 1987. Entonces la gente en la conversión, pero sí estaban llegando misiones evangélicas, no furiosas, no literalistas, no fundamentalistas como estas de los días de hoy, pero sí, ellas llegaban muy fuertemente a Chile, a la Patagonia chilena, y también a toda la región andina en Argentina. Entonces, una de las primeras cosas, y esto es en una conferencia de filosofía en Tübingen, lo dije este año y lo recuperé, y eso va a ser parte de mi texto sobre el arraigo, una videoconferencia con Tübingen, ¿no? Porque, pero en el mundo andino, la gente da de comer a la tierra, ¿no? La Pachamama. En mi casa damos de comer a la tierra, ¿no? O sea, 2 veces al año, en el verano y en agosto. Y la tierra entonces come en un lugar. Entonces ahí hay, en el mundo donde hay en los corrales, donde hay pastoreo, en un lugar que se llama la Pacheta, o sea, hay un montículo de piedras donde ahí come la tierra. Bien, parece folclórico, ¿no? Pero no lo es. Y ahí me di cuenta, porque cuando llegaba la conversión a una iglesia evangélica, lo primero que sucede, ¿qué es? Viene un camioncito y derrumba la Pacheta. ¿Y qué derrumba? Derrumba el lugar del contacto cósmico, que es ese y no puede ser otro. Por eso el subtítulo de mi texto va a ser por una ética de lo no homologable. A partir de ese momento, ese espacio físico que es esa tierra pasa a tener convertibilidad e ingresa en un mundo global monetario grillado de una referencia monetaria universal. Y va a ser medido por el tamaño, por la proximidad a un ojo de agua, a un río, a una carretera, va a tener un precio. Antes de eso no lo compra nadie.
porque es un ombligo cósmico. ¿Entiende? Por ejemplo, por ahí me voy guiando. Por eso es necesario pensar en un arraigo. Económicamente es fundamental. Y por eso yo creo, y ahí voy a soltar mi imaginación, no lo puedo, lo voy a anotar porque estuve pensando en eso todavía en este. Una vez tuve un colega de aquí, que es un amigo mío, que nunca hablo sobre lo que todavía no escribí. Le digo, ¿pero cómo? ¿No hablas? ¿No conversás? No, sobre lo que todavía no escribí, no converso. ¿No? Yo sí, soy tonta, yo soy boba, soy tonta, converso sobre... Sí, porque lo que me interesa es la conversación justamente. Entonces, por ejemplo, ¿por qué vaina, como dicen ustedes, ¿no? Todos los días nos cambian algo. Por ejemplo, ustedes una cosa que funciona perfectamente bien. Por ejemplo, voy a hablar, es lo último que digo y después vamos a comer, porque en mi computadora funcionaba perfectamente bien el sistema operacional. Yo conocía todos los iconos, dónde está. De repente, te molesta, cambie su sistema, ya tiene que cambiar su sistema. Lo cambia y uno tiene que aprender un nuevo paisaje. Eso es un proyecto de desarraigo. No puede tener otra razón. Uno no puede permanecer en el mismo paisaje. Hay un proyecto ahí. Perdón, pero yo pienso con sospecha, soy de pensadores con sospecha. No soy fenomenóloga así en el sentido de que describo la realidad. Hay un proyecto ahí, deliberado o no deliberado, pero que nos tiene siempre desarraigándonos. No lo escribí esto ni siquiera en apuntes. Lo tenemos grabado. Ah, bien. Así tenemos, bueno, como hoy tenemos además una pequeña y modesta recepción para Rita y para el seminario, vamos a cerrar el seminario Rita Segato acá, esperando que en un futuro haya muchos follow-ups. Sí, okay. De nuestras y conversaciones. que yo pueda pensar algo nuevo, porque si no es aburrido. Ah, no, porque desarraiga. No voy a repetirlo. Desarraiga, sí. Así que bueno, es en este mismo piso saliendo de acá y bueno, mil gracias por venir, por participar. Tengo los certificados pronto que van a estar firmados por Rita, así que pronto los van a recibir. Pero muchas gracias. No, gracias a ustedes. No. No, porque mis hijos me retan.